Welcome back to the show, everyone. Let's first get started with Bienvenidos de nuevo al programa. Empecemos con las noticias de las últimas 24 horas. El 27 de junio, ya de noche, la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevaron a cabo lo que el Mando Central estadounidense describe como 10 ataques dirigidos contra instalaciones militares iraníes cerca del Estrecho de Hormuz, en el sur de Irán. Este es el video que publicaron. Yo, al verlo, solo conté 5. Pero aún así, Irán respondió esa misma mañana, el 28 de junio, con una acción importante. Lanzaron misiles contra 8 bases militares estadounidenses en Kuwait y Bahrein. Irán afirma que ha causado daños considerables en esas bases en Kuwait y Bahrein, y algunos incluso señalan que los interceptores de defensa aérea llegaron a dañar un edificio residencial en Bahrein. Aún así, Irán ha dejado muy claro que va a tratar a los barcos en el Estrecho de Hormuz con más dureza a partir de ahora, porque Estados Unidos afirma que todos estos ataques están justificados por los golpes de Irán a Bahrein o por varios petroleros que no siguieron su ruta designada. Además, dicen que las bases militares estadounidenses de ahora en adelante pueden esperar lo que ellos llaman, entre comillas, el infierno. Bueno, para hablar de todo esto y mucho más, me acompaña KJ No. Es analista geopolítico, comentarista, periodista, activista y autor, entre muchas otras cosas. También amigo del programa. KJ, me alegra verte de nuevo. Encantado de verte, Danny. Sí, bueno, tu reacción a estos ataques durante la noche. Esta es ya la segunda vez que el memorando de entendimiento ha sido completamente destrozado por Estados Unidos. Incluso Barak Ravid, el supuesto periodista de Axios, vinculado a la unidad 8200, está advirtiendo que esto podría ser, perfectamente, el colapso del llamado Acuerdo de Alto el Fuego. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, no creo que sea un colapso total, pero desde luego es una señal muy mala. Y estas cosas, ya sabes, creo que va a haber mucho tira y afloja. Pienso en la guerra de Corea, que duró casi 2 años y medio. Empezaron las negociaciones para un alto el fuego y tardaron 2 años y medio en llegar, finalmente a un punto en el que firmaron un armisticio, que Estados Unidos anuló inmediatamente después. Pero Estados Unidos, como dice Sergei Lavrov, no es un país capaz de cumplir acuerdos. Y por supuesto, ya han violado el artículo 1 y el artículo 5. Esto está muy claro. Irán ha declarado que es responsable del tránsito por el estrecho y saben por dónde deben navegar los barcos para hacerlo con seguridad. Y por lo visto, el petrolero panameño y el singapurense estaban incumpliendo esas directrices. No está claro por qué lo hacían, pero iban muy pegados a la costa de Omán. Y por eso Irán les lanzó, básicamente, lo que podríamos llamar un pequeño aviso. Fue solo un ataque con un dron contra el puente de mando. No dañó el barco, que pudo seguir navegando, pero fue una advertencia. Y en respuesta a eso, Estados Unidos inició ataques muy duros. No sabemos exactamente cuán graves fueron sus efectos, pero claramente fueron ataques cinéticos importantes a lo largo del estrecho contra instalaciones iraníes. Y está claro que no hicieron nada, porque Irán respondió de inmediato. Y algunos de los activos más importantes que tiene Estados Unidos en la región fueron alcanzados, especialmente el cuartel general de la Quinta Flota, ya sabes, la base de apoyo naval en Bahrein. Fue atacada. Es una base muy importante. Normalmente, antes del inicio de la guerra del Ramadán, allí habría unos 9,000 soldados. Y también en Kuwait, las bases de Ali al-Salem y otras bases de tropas fueron golpeadas. Así que, claramente, Irán sigue teniendo la capacidad de responder y de hacerlo con fuerza. Estados Unidos parece haberse quedado en realizar ataques más bien simbólicos. Muestran solo imágenes de humo y polvo, pero no sabemos si eso ha tenido realmente algún efecto. Y creo que Irán, como dije antes, sigue teniendo la ventaja por razones estructurales muy importantes. Tienen más determinación.
están aprendiendo más rápido. El simple hecho de que Estados Unidos haya permitido que le golpearan en esas bases demuestra que todavía no ha aprendido nada. Sus ventajas económicas y de costes, sus mejores ventajas geográficas y las ventajas estratégicas que tiene Irán, nada de eso ha cambiado con este intercambio. Pero sí demuestra que el supuesto alto el fuego es frágil. Y creo que aún queda un largo camino antes de que se resuelva algo, hasta el punto de poder decir que, bueno, las cosas se han estabilizado. Sí, podemos pasar ahora a la reacción de Donald Trump en Truth Social, o a su anuncio diciendo que aviones estadounidenses acaban de atacar almacenes iraníes de misiles y drones, así como sitios de radar costeros, por violar el acuerdo de alto el fuego. Una vez más, es muy posible que nunca aprendan. Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que empezamos con tanto éxito. Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir. Y Kata, esto realmente nos recuerda que a pesar de que Irán sigue demostrando su capacidad de responder, de seguir atacando e incluso de intentar controlar el estrecho de Hormuz, Trump vuelve a hacer un comentario que, si no recuerdo mal, causó mucho revuelo. Aquel en el que hablaba de acabar con la civilización iraní. Ahora está diciendo directamente que va a acabar con Irán por completo. ¿Cuál es tu reacción ante esto? Y resulta muy curioso que todo esto esté ocurriendo mientras el mercado sigue cerrado. Bueno, quiero decir, estas son amenazas genocidas, es decir, son ilegales según el derecho internacional, y más concretamente, son ilegales. Contradicen los términos del memorando de entendimiento. En él se dice que no puede haber agresión, ni tampoco amenazas de agresión. Una amenaza de borrar del mapa a todo un país es una amenaza genocida. No debería y no puede ser tolerada. Pero esto nos da una idea, primero, de la mentalidad de Estados Unidos, y además podría indicar que el país se está preparando para usar armas nucleares. Creo que es una posibilidad muy real, porque como sabemos, y como acabo de decir, en el terreno cinético, en el ámbito de las armas convencionales, Estados Unidos simplemente se ha quedado sin opciones. Está en una situación de zugzwang. No puede hacer lo que quiere desde un punto de vista cinético usando solo armas convencionales. Por eso, como he dicho antes, durante la Guerra del Golfo en 1991, Estados Unidos realizó unas 108.000 salidas en 38 días. En cambio, durante la Guerra del Ramadán, solo pudo hacer alrededor de una octava parte de eso, unas 13.000 salidas en el mismo periodo de 38 días. Y eso contando con la ayuda de la inteligencia artificial para el apuntado, la logística y demás, que en teoría debería acelerar todo el proceso. En otras palabras, Estados Unidos tiene hoy aproximadamente una octava parte de la capacidad de proyección que tenía hace 35 años. Y eso no es una buena señal. Así que Estados Unidos ya no dispone de ese tipo de capacidad de proyección estratégica y táctica. Y por eso puede que esté pensando seriamente en usar armas nucleares. Ahora bien, ¿qué significa eso en un contexto político más amplio? Pues significa que ni Rusia ni China se van a quedar de brazos cruzados. En esencia, nos estaríamos encaminando hacia el Armagedón si eso llegara a ocurrir. Así que estamos viendo cosas muy insensatas. Actos insensatos, gestos insensatos, señales insensatas que no llevan a ninguna parte. Creo que la mejor estrategia de Estados Unidos es centrarse y ver si puede llegar a algún tipo de acuerdo razonable con Irán y salvar lo que quede del memorando de entendimiento para avanzar hacia una paz estable, cueste lo que cueste. Y eso llevará más tiempo que, ya sabes, 60 días. ¿Qué llevamos? Unos 30 días hasta ahora. Sí, y la última vez que hablamos en el programa fue sobre Vietnam. Quiero decir, Vietnam tuvo un periodo de unos 7 años después del Tratado de París, en el que Estados Unidos seguía bombardeando por todas partes dentro de Vietnam y sobre todo en su periferia, en Laos y Camboya. Esa guerra no terminó hasta 7 años después. Así que eso demuestra que efectivamente
Estados Unidos no es un país capaz de cumplir acuerdos. No es capaz de cumplir acuerdos, como ha dicho Rusia. E Irán está diciendo que después de estos ataques responderán con más fuerza ante futuras violaciones del alto el fuego y que lo habían previsto desde el principio. Eso es lo que está diciendo el portavoz de la Guardia Revolucionaria. Dicen que, si el enemigo rompe sus compromisos y viola el alto el fuego, responderán con más fuerza que antes. Pero Cata, Estados Unidos no está prestando atención a esas palabras. Según algunos, hay movimientos en la región que muchos describen como la mayor operación logística de la historia. Solo en los últimos 7 días, la actividad aérea logística estadounidense ha aumentado casi 20.000 toneladas, funcionando las 24 horas durante 76 días. Así que, por lo que parece, no hay una desescalada por parte de Estados Unidos. No se han marchado de la región. Están considerando colocar parte de esos recursos bajo tierra, más lejos de los drones y misiles iraníes. Pero la escalada sigue ahí, y supongo que no debería sorprendernos que ahora estemos viendo ataques como consecuencia de todo esto. Sí, bueno, desde luego, esa escalada logística es muy, muy inquietante. Si quieres seguir y predecir cuándo y dónde va a estallar una guerra, tienes que mirar la logística, ¿no? Durante la guerra de Vietnam, se seguía el rastro de dónde se enviaba la mantequilla de cacahuete. Y con eso podías adivinar bastante bien dónde iba a haber un gran enfrentamiento. Así que, vamos, esto es algo fundamental. Parece que Estados Unidos se está preparando para otro gran enfrentamiento militar, pero eso no cambia en absoluto lo esencial de lo que acabamos de decir. Como he mencionado, hay 6 asimetrías básicas que Estados Unidos no puede superar. Si crees que puedes hacerlo, estás luchando contra la realidad. Pero la geografía es clave. Quiero decir, Irán se ha trincherado en las montañas. Son búnkeres excavados en granito, muy profundos, y aprendieron esa técnica de Corea del Norte. Corea del Norte lleva casi 80 años enfrentándose a Estados Unidos. Han aprendido cómo manejar la agresión estadounidense. Y los iraníes han tomado esa experiencia, esa tecnología y ese conocimiento y han llenado las montañas de sagros, de búnkeres y puestos avanzados. No es fácil superar eso, por mucho que Estados Unidos crea que puede hacerlo. Pero por otro lado, los estados del Golfo, donde están todas las bases estadounidenses, se encuentran en una llanura aluvial, plana, en su mayor parte desértica. No se puede construir un buen refugio en la arena. Una vez más, Irán tiene la posición elevada, como si estuviera en el palco y en las gradas. Tiene vistas sobre todo el Golfo y sobre todos los estados del Golfo Pérsico, como si fuera un campo, y cuenta con una especie de anfiteatro, o, bueno, una vista de anfiteatro de toda la zona. Así que Estados Unidos está en una posición de gran desventaja, como también sabemos. Estas son municiones que se han agotado rápidamente. Las armas de largo alcance están probablemente al menos a la mitad de su capacidad. Los interceptores sabemos que están muy reducidos, así que el problema del arsenal es real. El arsenal, los mercados y las elecciones de mitad de mandato, todos son factores clave que influyen en el cálculo. Pero no entiendo por qué Estados Unidos está pensando de una forma tan unidimensional, preparándose en esencia para otra serie de represalias devastadoras por parte de Irán. Sí, y también me pareció especialmente interesante este informe de Dropsite News. Según un funcionario estadounidense, al ser preguntado por qué el ejército de Estados Unidos está volviendo a atacar zonas como la isla de Qeshm, en Surak, que ya habían sido bombardeadas varias veces antes, un alto cargo del Departamento de Defensa dijo a Fox News que Irán ha vuelto a establecer sus posiciones desde el alto el fuego del 7 de abril. Explicó que, desde ese alto el fuego, Irán se ha reconstituido. Por eso los objetivos están en el estrecho de Hormuz. Hay mucho que está dañado, muchísimo, pero han movido cosas de sitio. Así que esto parece, no sé, una especie de pulso, KJ.
Esto podría alargarse indefinidamente. Quiero decir, ¿estamos ante una guerra de desgaste? ¿O es Estados Unidos prolongando una guerra de la que no sabe cómo salir? ¿O quizá una combinación de ambas cosas? Way out of, or maybe a combination of both? Bueno, yo creo que va a ser una guerra mucho más larga de lo que la mayoría de la gente había previsto, y desde luego mucho más larga de lo que Estados Unidos esperaba. Ya sabes, dicen que ahora están jugando al golpea al topo, o como también lo llaman con otro término bastante feo, cortando el césped. Pero eso no va a funcionar. Como dije, Irán tiene ventajas fundamentales. Y otra ventaja fundamental, o si se quiere, una asimetría, es que Irán tiene una estrategia muy distinta frente a Estados Unidos, de la que Estados Unidos tiene frente a Irán. Es decir, Estados Unidos tenía originalmente un plan, lo que se llama la batalla aire-mar, que es un plan de decapitación y de ceguera. Pensaban que iban a decapitar el liderazgo y que iban a dejarlo sin capacidad de reacción y que después, poco a poco, irían desgastando toda su artillería de contrabatería y su capacidad de ataque a distancia. Pero eso no ocurrió. Empezando por la decapitación, no funcionó, porque en el momento en que eliminaron al liderazgo, básicamente todo el mando se dividió en mandos independientes. Es una estrategia de estrella de mar. No se puede decapitar una estrella de mar. Simplemente empieza a generarse y se convierte en varias estrellas de mar. Así que esta fue la llamada estrategia del mosaico, que demostró que en cuestión de horas fueron capaces de responder con una fuerza tremenda contra instalaciones estadounidenses. En esencia, hicieron lo contrario. Dejaron ciegos a los radares de Estados Unidos, golpearon sus instalaciones, y fue Estados Unidos quien llegó a la pelea con una retina desprendida que todavía no ha conseguido reparar. Ese fue el primer punto. Y luego, por supuesto, la estrategia de Irán no se basa solo en esa descentralización, sino también en la difusión, la dispersión y la distribución de su poder, lo que la hace inmune o muy difícil de afectar con este enfoque estadounidense de ataques de precisión. Estados Unidos no tiene suficientes municiones de largo alcance, municiones de precisión de largo alcance, por lo que podemos ver, según los niveles de sus arsenales, para destruir todas las capacidades distribuidas, dispersas y descentralizadas de Irán. Y eso es precisamente lo que Irán lleva preparando, como mínimo, desde hace 4 décadas. Así que creo que Estados Unidos ha calculado muy mal esta situación. Piensa que puede hacer una especie de guerra de desgaste lenta, que puede volver a rearmarse poco a poco. Cree que puede aplicar una estrategia en la zona gris y al mismo tiempo ir debilitando el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Pero eso no va a pasar. Si tuviera que poner una analogía de combate, diría que Irán tiene la capacidad de asfixiar a su oponente en el momento que quiera. Y aunque suelte esa estrangulación, la tiene lista para usar de nuevo, y además puede lanzar las piernas en cualquier momento, o incluso ir directamente a la cabeza. Así que tiene varias ventajas. Y Estados Unidos lo está pasando realmente mal. Le han barrido las piernas. Sus bases, desde donde proyectaba su fuerza, ya no funcionan. Tiene un desprendimiento de retina, es decir, apenas tiene visión sobre el Golfo Pérsico, porque los radares estratégicos que fueron destruidos, hasta donde yo sé, no se han reemplazado. Ha perdido varios aviones AWACS. Está perdiendo aviones cisterna de reabastecimiento, y eso le impide realizar los vuelos más largos que de Europa. Así que hay varias desventajas a las que se enfrenta Estados Unidos. Y una vez más, creo que lo fundamental para el país es aceptar la realidad y llegar a un acuerdo razonable con Irán para encontrar una forma estable de convivencia. Eso incluye reconocer el derecho de Irán a controlar el estrecho de Hormuz. Es algo muy sencillo en el derecho marítimo. El derecho marítimo habla de aguas territoriales. Y las aguas territoriales no son una abstracción. Tradicionalmente, se extendían entre 5 y 12 millas desde la costa. La razón por la que eran de 5 a 12 millas es que esa era la distancia desde la cual el poder terrestre
podía ejercer fuerza material sobre el mar. Irán ha demostrado que es completamente capaz de hacerlo, y creo que Estados Unidos tiene que asumir eso como un requisito básico, como un hecho material. A partir de ahí, empezar unas negociaciones racionales que permitan estabilizar la situación y volver al comercio normal. De lo contrario, el resto del planeta, incluido Estados Unidos, estará en una situación realmente muy, muy mala. Ya lo hemos dicho antes, los productos petroquímicos son la base, no solo el petróleo y el gas, sino toda la industria petroquímica, que es la base de la civilización moderna. Sin eso, no tenemos plásticos, no tenemos medicinas, no tenemos fertilizantes, no tenemos nada. Y esto es una catástrofe global a la que nos estamos enfrentando, con Estados Unidos jugando a un juego peligroso, en perjuicio no solo de su propia economía, sino de todo el planeta. Muy bien dicho. Incluso si nos centramos solo en el ejemplo concreto del Estrecho de Hormuz, en esta última ronda de escalada entre Estados Unidos e Irán, la tasa de tráfico marítimo en el estrecho, de lo que tanto se hablaba en los medios tradicionales y también en la administración Trump, esos buques que cruzaban el estrecho estaban aumentando justo cuando entraba en vigor el memorando de entendimiento. Ahora, sin embargo, ha habido una caída enorme. Solo 24 buques en las últimas 24 horas, y creo que incluso menos de 5 desde que empezó la escalada. Así que, solo con esto, Kahata, vemos que este comercio se supone que debería estar abierto, que debería volver a los niveles previos a la guerra. Ese es el objetivo final. Pero Irán ha dicho que eso no va a ocurrir, a menos que sean ellos quienes lo gestionen. Y por supuesto, tú mencionabas el ejemplo del corredor entre Omán y Estados Unidos. Se supone que eso es una alternativa a la gestión iraní, pero eso no va a funcionar, porque Irán no va a dejar pasar esos barcos sin consecuencias y querrá demostrar que tiene el control. Aún así, estamos muy lejos de alcanzar el número de más de 100 que pasaban antes del 28 de febrero, y esto tiene enormes repercusiones a nivel mundial. Sin embargo, los mercados, los precios del petróleo, todo, siguen como si nada, ignorando el peligro. Algunos dicen que Estados Unidos, al que se ha acusado de ser una potencia imperialista, en realidad está intentando destruir la economía global, y no le importa nada de esto. Pero al mismo tiempo está la otra parte de la contradicción. Como decías, las elecciones de mitad de mandato, los precios del petróleo, el coste de la vida, toda esa producción está en riesgo. Entonces, ¿qué es esto? Es como otro juego de a ver quién se rinde primero. ¿Por qué jugar a eso? ¿Qué está pasando realmente aquí? Bueno, ya sabes, si alguien tiene que apartarse, tendrá que ser Estados Unidos. Pero, volviendo a este juego del gallina, no se puede jugar al gallina con las cadenas de suministro, porque Estados Unidos también está profundamente implicado en ellas. Ya sabes, el país está dirigido por abogados, y en este momento parece que hay una fuerte influencia de abogados y agentes inmobiliarios que son los que están llevando las negociaciones. Lo he dicho antes, el sector inmobiliario, si lo piensas como tierra, no tiene cadena de suministro. Pero las cadenas de suministro son fundamentales. Tu coche tiene unas 30.000 piezas, y la gran mayoría vienen de otros países, sobre todo de China. Si piensas en cualquier cosa que usas, hay algún tipo de cadena de suministro detrás. A veces digo, mirad, si dejamos de recibir nafta, si se reduce la cantidad de nafta que viene del petróleo, entonces nos quedamos sin plástico. Eso significa que tendrías que desnaftar toda tu casa. Significa que el cableado de cobre ya no estaría aislado. Los 2 o 3 kilómetros de cable de cobre que hay dentro de tu coche ya no estarían aislados. Y la gente dice, genial, hay que acabar con los plásticos. Pero no entienden que los plásticos están en todas partes. No vas a sustituir el aislamiento del cableado de cobre por madera o cerámica. Es que no se puede. Y tu ropa también tiene plásticos. Sabes, un pañal de bebé normal tiene un 60% de plástico.
¿Vas a reciclar eso? No, no lo creo. Hay gente que simplemente no entiende cómo funcionan las cadenas de suministro del plástico. Pero el sistema capitalista se basa en cadenas de suministro transnacionales. Y cuando empiezas a romperlas, te haces daño a ti mismo de formas que son completamente perjudiciales. Un ejemplo muy rápido. Estados Unidos inventó esta estafa, totalmente fraudulenta, de que en Xinjiang, en China, los uigures estaban siendo esclavizados y obligados a trabajar en los campos de algodón. Ahora bien, cuando hablas de esclavitud en los campos de algodón, está claro qué país hizo eso y se enriqueció con ello. Desde luego, no fue China. La mayor parte del trabajo en los campos de algodón de Xinjiang se hace de forma mecánica y no hay ni esclavitud ni genocidio de los uigures. Es pura propaganda, pero es un tipo de propaganda tan eficaz que la gente la repite sin pensar. Una de las cosas que pasó como resultado de eso fue que Estados Unidos dejó de importar algodón de Xinjiang. Y luego, cuando lo hizo, se dio cuenta de que ya no tenía algodón pólvora, que era necesario para las granadas de artillería que estaba usando contra Rusia en la guerra por poderes en Ucrania. Entonces empezaron a actuar como si China les estuviera reteniendo el algodón. No, fuiste tú quien impuso sanciones al algodón de Xinjiang, y ahora te toca afrontar las consecuencias. Acuéstate en la cama que tú mismo has hecho, porque cuando eliminas una parte importante del suministro de algodón, también te vas a encontrar con un problema con el algodón pólvora, que es un componente esencial del explosivo que se usa en las granadas. En cierto modo, Estados Unidos se estaba perjudicando a sí mismo. En realidad, está bien que haya reducido el número de proyectiles, pero se puede ver que esa falta de pensamiento sistémico, esa falta de comprensión de las cadenas de suministro, ese malentendido, creen que pueden simplemente cortar una parte o estrangular un pequeño punto de esa red sin entender que hay efectos en cadena que acaban volviendo hacia ellos mismos. Ese tipo de falta de comprensión sistémica, dialógica, dialéctica, me parece un punto ciego muy real de Estados Unidos. Y va a pagarlo, y va a seguir pagándolo. Ahora, en cuanto a cómo está pagando Estados Unidos todo esto, y quizá también parte de las consecuencias, hay algo de lo que no se está hablando tanto, que con este curso de acción tan destructivo con Irán, parece que el mundo se está moviendo muy rápido hacia dejar a Estados Unidos en una posición de aislamiento. Mira este informe. China no solo ha desafiado las restricciones tecnológicas, las sanciones y todo eso para seguir desarrollando alta tecnología a un ritmo tan rápido que ya ha superado a Estados Unidos en la mayoría de los avances, sino que además acaba de lograr otro hito. Ha construido el superordenador más rápido del mundo, clasificado como el número 1, a pesar de no usar ninguna GPU. KJ, quizá puedas hablar de las implicaciones más amplias de todo esto y de lo que está ocurriendo alrededor, en la periferia, lo que muchos, por los precios del gas, del petróleo, por la naturaleza tan intensa del conflicto, puede que estemos pasando por alto. Gran parte del mundo está cambiando mientras la guerra con Irán se alarga una y otra vez. Bueno, a ver, lo primero que hay que señalar es que China se está convirtiendo en una potencia tecnológica y científica. No hay ninguna duda de eso. Quien preste atención de verdad a la ciencia y la tecnología debería entender que China está avanzando. Va por el carril rápido. Y, por ejemplo, el ASPI, que hace un seguimiento de las tecnologías críticas, dice que China domina, que el 95% de todas ellas. Hace 2 décadas era justo al revés, pero ahora China domina alrededor del 95%. Es líder en el 95% de las tecnologías críticas. Y aún así, la gente sigue diciendo, escuchas a esos tipos del mundo de la inteligencia artificial que dicen, bueno, China nos robó todo. No, eso es una completa tontería. Si China hubiera robado esas cosas, entonces las habría robado viajando al futuro y trayéndolas de vuelta al pasado.
Así que, si China ha descubierto cómo viajar en el tiempo, eso sería un problema aún mayor del que deberíamos preocuparnos. Pero si asumimos que China no viaja en el tiempo, entonces básicamente China está por delante en varias áreas de tecnología crítica. Y eso se debe, en el fondo, a que China ha invertido en educación. Gradúa entre 7 y 10 veces más ingenieros. Quiero decir, vas a China, miras su plan de estudios, abres un libro de matemáticas de secundaria y ves cuántos de esos problemas eres capaz de resolver. Yo vengo de una familia de matemáticos. Tuve dificultades con eso, ya sabes, con esos problemas. Pero la cuestión es que China es un país cuyo liderazgo, en gran parte, está formado por ingenieros y científicos. Otras personas lo han dicho, pero yo llevo mucho tiempo diciéndolo, mucho antes de que ellos empezaran a hacerlo. En cambio, Estados Unidos está dirigido sobre todo por abogados y empresarios fracasados. Y la realidad es que, si estás en una carrera de ciencia y tecnología y enfrentas a abogados contra científicos, los científicos van a ganar. Y eso es básicamente lo que estamos viendo ahora. Los chinos están tomando la delantera. Mientras tanto, Estados Unidos se está quedando atrás, está perdiendo capacidades. Esto es lo que hace el capitalismo. Atonta a su población y le quita habilidades, de modo que cada vez somos menos capaces de pensar de forma crítica. Pero además, somos cada vez menos capaces de enfrentarnos a retos conceptuales básicos como las matemáticas avanzadas o la ciencia. Así que esto tiene una dimensión estructural. Es una contradicción estructural dentro del capitalismo. Y por ejemplo, en el caso de las sanciones sobre los chips, fueron los abogados de patentes, quienes diseñaron lo que llamaron una estrategia de estrangulamiento en 4 puntos contra China, pensada para acabar con su desarrollo industrial y tecnológico. Cuando hicieron esto, hace ya varios años, bajo la administración de Biden, los abogados del CIS se jactaron. Dijeron, estamos asfixiando a China para matarla. China está, básicamente, muerta. El desarrollo tecnológico de China está básicamente terminado. A partir de ahora, solo va a mantenerse a flote hasta que se hunda y desaparezca. Eran tan arrogantes y tan seguros de sí mismos con todo esto. Pero el caso es que esa gente no sabía nada, absolutamente nada de ciencia. Lo único que sabían era algo de derecho, y estaban orgullosísimos de eso. Y claro, no funcionó. China simplemente se adelantó. Desarrolló otras cosas, otras tecnologías, distintos métodos y así sucesivamente. Eso pasa cuando tienes científicos e ingenieros. Están formados para pensar en cómo resolver problemas. En cambio, los abogados están formados para pensar en cómo crear problemas y obstáculos. Y eso, desde luego, no funcionó en absoluto. Solo un ejemplo muy rápido. Si pensamos en lo básico de la física, la tecnología de los semiconductores tiene, menos de un siglo, unos 80 años, más o menos. Pero cualquier cosa que se desarrolle en el campo de los semiconductores puede con el tiempo reinventarse, descubrirse o diseñarse de otra manera. Esto incluye la litografía de ultra alta precisión, la fabricación de chips y todo lo demás. Son procesos que al final pueden volver a desarrollarse. Cuando Estados Unidos hizo esto, China respondió imponiendo un bloqueo sobre los elementos de tierras raras. Y si sabes algo sobre esos elementos, si conoces un poco la tabla periódica, básicamente, China eliminó 2 filas enteras de la tabla periódica del acceso fácil para Occidente y para las empresas occidentales de armamento. La cuestión es que siempre se puede diseñar tecnología, pero no se puede crear un nuevo elemento. Eso es algo fundamental en la naturaleza de la estructura atómica. No se pueden fabricar esas cosas. Y desde luego, no de una forma sencilla. China ha tenido el monopolio de los elementos de tierras raras desde los años 90, pero empezó a desarrollar su tecnología en ese campo ya en los 70. Estaba pensando con 50 años de antelación. Y ahora tiene, básicamente, un cuasi monopolio sobre las tierras raras, sobre todo en lo que se refiere a su procesamiento.
Y lo curioso es que las tierras raras no son realmente raras, pero sí es difícil encontrarlas en concentraciones significativas. Si tuviera que poner un ejemplo, sería como intentar construir un coche a partir del hierro que hay en la sangre humana. Hay que refinarlo, y haría falta muchísima sangre o muchísimos cadáveres para obtener suficiente hierro y convertirlo en algo útil. Ese es básicamente el nivel de concentración del que estamos hablando. China ha desarrollado tecnologías que hacen esto posible y rentable, tras un proceso de desarrollo que ha durado 5 décadas. Estados Unidos no ha hecho nada de eso, y ahora piensa que puede simplemente tirar dinero al problema y recuperar sus elementos de tierras raras. Pero todo esto viene a decir que, si inviertes en educación, como hace China, el resultado es otro. China gasta en educación 4 veces más de lo que gasta en su ejército. Estados Unidos gasta 4 veces más en su ejército que en educación. Esa asimetría, al final, pasa factura. Por eso China está tomando la delantera, y por eso cualquier idea a medio cocer de un grupo de abogados de patentes para frenar el desarrollo industrial de China simplemente no va a funcionar. En lugar de eso, Estados Unidos intenta diseñar la sociedad y la economía a través de la tecnología, con trucos legales. Pero no va a funcionar. Hay que volver a lo básico. Hacer ciencia de verdad, ingeniería de verdad y formar a la gente en lugar de quitarles habilidades y hacerlos menos capaces. Sí, y ese presupuesto militar de $1.150.000.000.000, si alguien se fija, aunque sea en la letra pequeña, que además es bastante vaga, hace justo lo contrario de lo que tú estás diciendo, Kagota. Es, como se suele decir, insistir en la estupidez. Y bueno, la última noticia es que parece que la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán ha sido cancelada. Esto según los medios israelíes, aunque ya sabemos que a menudo les gusta dar malas noticias, al menos cuando se trata de la paz. Así que esa es la situación ahora mismo. En cuanto a los aspectos negativos, Kata, de lo que acabas de explicar, sobre cómo Estados Unidos actúa como un imperio en todo el mundo, aquí tenemos a Maritime Executive dando la voz de alarma. Y voy a mostrar 2 ejemplos de lo que podría ser el efecto contrario de todo lo que está ocurriendo. Mencionaron 3 grandes limitaciones de la dependencia actual en lo que llaman coerción naval, bloqueos y sanciones. Y explicaron cómo esas 3 limitaciones, el hecho de que el poder naval por sí solo no puede garantizar el paso por un punto estratégico en disputa como el estrecho de Hormuz, que una interrupción física de las rutas comerciales, como un bloqueo, en realidad anula las sanciones económicas, porque un país como la India podría verse obligado a elegir entre aplicar las sanciones o asegurar su suministro energético, y que las sanciones secundarias pierden credibilidad cuando se cierra un punto de estrangulamiento principal. Se refieren al estrecho de Hormuz, y a cómo Estados Unidos tuvo que aliviar las sanciones contra Rusia para compensar la escasez. Y luego está este otro hecho. Creo que hay un punto más amplio, KJ, del que casi no se habla, y es cómo países como China, Rusia e Irán están ganando cada vez más prestigio. En el caso de China, porque no recurre a la coerción económica, porque no impone sanciones y porque no participa en guerras, está ganando una enorme influencia a nivel global, hasta el punto de que en África, este continente tan rico, ya no hay debate sobre si comerciar con Estados Unidos o con Occidente frente a China. No, ahora China es la única plataforma para su desarrollo, mientras que Occidente prácticamente ha dejado de formar parte de la conversación por la forma en que trata al continente africano. Pero esto, en realidad, es un reflejo a pequeña escala de la situación mundial. KJ, ¿qué opinas tú sobre esto? Sí, tienes toda la razón. Mira, lo primero sobre la coerción naval. Las potencias imperiales occidentales siempre han sido potencias navales, empezando por Portugal, luego España, el Reino Unido, todas ellas, y también Estados Unidos. Todas fueron potencias navales.
Y hay un teórico militar llamado Alfred Thayer Mahan que básicamente decía que el poder marítimo domina la tierra. Es decir, que el país con la marina más fuerte acabaría controlando el mundo. Pero, y comienza gente, Norwers en realidad, eso fue Menerhad. Esto lo dijo Halford Mackinder. Afirmó que a medida que la masa continental euroasiática se conecta mediante el uso del ferrocarril y otros medios logísticos, el poder terrestre se volverá más fuerte que el poder marítimo. Y por supuesto, el poder terrestre está estrechamente ligado a la posibilidad de bloquear los puntos estratégicos, porque esos puntos siempre estuvieron controlados por las marinas imperiales occidentales. Así que creo que estamos ante un cambio fundamental. Una vez más, Estados Unidos no está interpretando bien las señales, no está viendo hacia dónde sopla el viento, y por eso pienso que este es uno de los cambios más profundos que están ocurriendo. One of the core shifts that is happening as the world moves to multipolarity and as A medida que el mundo avanza hacia la multipolaridad y hacia la resistencia frente al hegemón unipolar, ese hegemón unipolar tiene que entender que el control de los mares por sí solo simplemente no basta. Antes, ya sabes, Britania dominaba las olas. Ya no lo hace, y desde luego, Estados Unidos, con todos sus barcos y todos sus portaaviones, no es capaz de controlar el estrecho de Hormuz. Lo controla Irán. Es una potencia terrestre, pero las ventajas geográficas y estructurales que tiene como potencia terrestre que domina todo el estrecho, hacen que lo controle. Así que Estados Unidos tiene que asumir esa realidad. means that it controls it. So US has to come to grips with this. The other point which I think is related. El otro punto que creo que está relacionado, como señalas, es que antes de todo esto, Estados Unidos no solo controlaba las rutas navales, sino que también controlaba, en la práctica, el estrecho económico de Hormuz, que se gestionaba desde Nueva York, es decir, el flujo de dólares estadounidenses. Ese flujo de dólares que se podía restringir o abrir y que se sancionaba específicamente contra ciertos países, ha demostrado dejar de ser eficaz porque Estados Unidos lo ha usado en exceso y ha empujado a otros países a buscar métodos alternativos de compensación y liquidación. En cierto modo, se ha perjudicado a sí mismo por abusar de ese poder. Es como abusar de un medicamento o de los antibióticos. Llega un momento en que dejan de funcionar. Y al abusar de esa capacidad, ha hecho que muchos países se alejen del uso del dólar como moneda de reserva y de todos los mecanismos de compensación que dependen de él. Pero la parte sobre África me parece realmente importante y es una lección para el resto del mundo. Muestra cómo está cambiando todo el planeta y cómo China se presenta como un socio estable y fiable para el comercio y el desarrollo. No exige un precio desmedido, no impone préstamos abusivos, ni reestructuraciones, ni te obliga a cambiar tu sistema político. Simplemente busca un desarrollo beneficioso para ambas partes, un comercio en el que todos ganen. Y si el comercio se hace sin coerción, eso es precisamente lo que ocurre. Ambas partes salen ganando, porque ambas buscan un intercambio equilibrado. A eso se suma el enorme apoyo de China, sus grandes subsidios al desarrollo de infraestructuras en África, sobre todo en los ámbitos de la electricidad, el agua y la generación de energía, entre otros. Estas son cuestiones fundamentales que están cambiando los hechos sobre el terreno. Y cualquiera que piense que, entre comillas, China está colonizando África, es una persona absolutamente necia, porque no entiende nada de lo que ha sido la colonización. La colonización subdesarrolla la periferia para poder usarla simplemente como fuente de materias primas y mano de obra. Pero si uno observa lo que ha estado ocurriendo con la relación de África con China, se trata de un desarrollo enorme, de una gran capacidad autóctona, de una industrialización propia a gran escala. Y todo eso va directamente en contra de siglos de colonización y forma parte en realidad del proceso de desarrollo y de descolonización que China está claramente impulsando en esta situación. Yeah, I think a lot of people
Sí, creo que mucha gente que sigue temas como el de Irán, por ejemplo, se queda muy atrapada en la parte más militar del asunto y piensan que al aceptar Irán mantener conversaciones con Estados Unidos sobre este memorando de entendimiento, eso permitiría a Estados Unidos recuperarse y que pronto volvería a estar en guerra. Por muy cierto que eso pueda ser, yo diría que eso solo podría ocurrir a largo plazo, como mencionabas antes, sobre las limitaciones de Estados Unidos en esa fase de recuperación. Creo que, en realidad, pase lo que pase a partir de ahora, y si la guerra continúa en Asia Occidental como hasta ahora, las dinámicas de las que estamos hablando no harán más que acelerarse y empeorar. Estados Unidos no puede salir de esta situación haciendo lo mismo una y otra vez y esperar que los resultados en el mundo sean diferentes. Como decías antes, Estados Unidos debería llegar a un acuerdo con Irán y actuar de una forma muy distinta si quiere salir de esto, con algo de firmeza y con alguna esperanza de poder prolongar su influencia un poco más. Pero me pregunto, con todos estos acontecimientos y con la realidad global de la posición de Estados Unidos, ¿qué podría hacer realmente? Y creo que esa es, en realidad, la gran pregunta que también se hacen los gobernantes del imperio. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta dinámica sin tener que cambiar por completo la forma en que funciona el propio sistema? Parece un dilema enorme, y no solo difícil de resolver, es siquiera posible resolverlo. Y eso nos lleva a cuestiones que, en mi opinión, son muy existenciales para el imperio. Porque, claro, el presente está ocurriendo, el ahora está pasando. Son problemas muy serios que hay que afrontar ya. Pero por ahora, no parece que haya soluciones. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, creo que estamos viendo, y perdón por repetirme con esto, pero estamos viendo las contradicciones fundamentales del propio capital. Se desindustrializa, se financiariza, y por eso mismo acaba devorando su propia capacidad de resistir y de contraatacar, o en este caso su capacidad de agredir y dominar. No va a volver a industrializarse. No se puede imaginar a Estados Unidos reindustrializándose a menos que cambie hacia una economía planificada. En otras palabras, Estados Unidos tiene que plantearse avanzar hacia una política industrial socialista, con una verdadera planificación y una política industrial integradas, además de la recapacitación de su fuerza laboral y la superación de la miseria de su población. Puede hacer esas cosas. Es capaz de hacerlas. Un poco como preguntar si un parásito puede dejar de ser un parásito. Ya sabes, el leopardo no va a hacerse vegetariano. El parásito no va a cambiar. Así que creo que es muy, muy difícil. Y dentro de esa lógica, dentro de ese marco y esa ideología predeterminados, pueden cambiar, pueden hacer algo. ¿Qué podrían hacer de forma diferente? Bueno, como señalas, pueden caer en esa locura de definición que consiste en repetir lo mismo esperando resultados distintos. En este caso, hacer menos y esperar resultados aún mayores. Si has estado bombardeando durante 39 días y no ha tenido ningún efecto, ¿qué efecto van a tener 10 ataques? No va a cambiar nada. Lo otro que es posible, y tú sabes que esto es muy probable, creo que lo están pensando seriamente, es volver a recurrir a ataques nucleares tácticos o incluso muy posiblemente estratégicos. Por eso se escucha ese lenguaje de amenaza genocida. Os borraremos del mapa, o dejaréis de existir como país o como civilización. Creo que esa es una de las opciones que han puesto sobre la mesa. Y por supuesto, sería una catástrofe. Pero hay miembros de la clase dirigente que preferirían ver el fin del planeta antes que el fin de su poder, de sus privilegios y de su hegemonía. Así que puede que estén dispuestos a llegar tan lejos. Lo he dicho en tono de broma, pero solo a medias. Si miras a algunos de los que mandan, no temen a la muerte, porque en cierto modo ya están muertos.
Desde luego, están muertos espiritual y moralmente. Y creo que no les importa destruir todo el planeta si eso les da alguna posibilidad de seguir controlando, dominando, explotando y violando al resto de la humanidad. Pero pienso que al final, estas son situaciones críticas que exigen que la gente en Occidente actúe de verdad, que trabaje para cambiar su sistema. Desde luego, hacerlo menos violento, menos militarista, pero también transformarlo de raíz, convertirlo en un sistema que sirva realmente a las personas y no a un pequeño grupo de élites plutocráticas. Y lo último, respecto a Irán, creo que se está criticando a Irán simplemente por mantener un diálogo. Esta es una parte, creo yo, del sector pseudo-progresista del régimen hiperactivo, que piensa que Irán debería destruir el imperio y el imperialismo por sí solo, mientras hablan de eso disfrutando de todos los privilegios de ser ellos mismos imperialistas occidentales. Así que no hay nada malo en hablar. El diálogo es esencial. Los vietnamitas tuvieron que dialogar con los estadounidenses. Los coreanos dialogaron con los estadounidenses. En esencia, todas las guerras tienen que terminar, y terminan mediante la negociación. El diálogo tiene que producirse. Y por lo que yo puedo ver, Irán se ha comportado de manera ética y ha intentado, en la medida de lo posible, cumplir con sus propios compromisos y con el derecho internacional. Hasta donde alcanzo a ver, no ha violado el derecho internacional de forma significativa desde que todo este desastre comenzó. Y además, cuando dicen que van a controlar el estrecho de Hormuz, están en su derecho de hacerlo. Primero, como he dicho, porque al menos la mitad son aguas territoriales. Y segundo, porque están en guerra y necesitan, desde su propio punto de vista, asegurarse de que todo lo que entra o sale sea puramente comercial y no tenga relación con logística militar u otros desarrollos peligrosos. Así que están completamente dentro de su derecho, tanto según la ley como según la lógica de la situación en la que se encuentran. Están haciendo lo que consideran necesario. Y Estados Unidos, junto con las alianzas occidentales que lo rodean, tienen que entender que esto es lo que está ocurriendo. Estos son los hechos sobre el terreno, y hay razones racionales y bien fundadas para actuar así, tanto desde un punto de vista lógico y racional, como desde el derecho internacional. Y bueno, creo que hemos oído esto una y otra vez a lo largo de los últimos años, sobre todo desde el 7 de octubre de 2023. Pero pienso que desde febrero de 2022, cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, hemos estado completamente inundados. Así que no puedo culpar a la gente al 150%, pero sí, hemos estado inundados por protestas enormes, guerras que sacuden al mundo. Ahora mismo, Estados Unidos realmente no tiene otra opción que involucrarse en esas guerras si quiere alcanzar unos objetivos lejanos, que en realidad son inalcanzables, pero que aún así deben lograrse para poder reproducirse como país. Así que tenemos a Rusia, a Ucrania, a Irán. Son guerras enormes, con una importancia global enorme. No me sorprende que en ese entorno mucha gente pueda malinterpretar las realidades geopolíticas y globales y tal vez imponer su propia visión del mundo. Algo así como, bueno, el camino hacia la victoria es que hay un bando contra otro y tiene que ser el bando justo el que destruya al otro. Pero, en realidad, creo que lo que Rusia, China e Irán están intentando construir tiene que hacerse ya, tiene que acelerarse en el presente y tiene que tener un futuro. Estos países están resistiendo de una forma muy distinta y están utilizando su capacidad de defenderse simplemente como una manera de impulsar el desarrollo de un tipo de mundo diferente. Una que sí, no se basa en la destrucción de nadie. Y creo que eso es algo con lo que la gente va a tener que enfrentarse y asumir. Porque al final del día, el foco debería estar, como decías tú, KJ, para quienes ven este programa, o cualquier otro del mundo occidental, en cambiar el comportamiento o la forma en que se gobierna una nación
o una entidad, como el llamado Occidente colectivo, si se va a gobernar sobre la base de guerras interminables o de una acumulación de capital sin fin para unos pocos, entonces no se puede esperar que otros países, los que intentan construir algo distinto y mejor, acaben haciéndolo todo por vosotros. Al final, es responsabilidad de quienes viven dentro del vientre de la bestia asegurarse de que ese vientre deje de ser una bestia. Y da igual cómo se llegue a eso, cada cual tiene su camino. Esas son cuestiones de táctica y de estrategia. Al final del día, esa es la realidad. Y creo que lo hemos visto una y otra vez. Es como, vale, Rusia no está haciendo lo suficiente, China no está haciendo lo suficiente, Irán ahora tampoco está haciendo lo suficiente. Nadie está haciendo lo suficiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien se mira al espejo y dice, quizá yo no estoy haciendo lo suficiente. Quizá nosotros no estamos haciendo lo suficiente. Quizá no tenemos una idea colectiva de cómo avanzar. Eso es lo que pienso. Pero tú, Keota, ¿qué opinas? Bueno, tiendo a estar de acuerdo contigo, Dani. Creo que no estamos haciendo lo suficiente en lo que se llama, entre comillas, el Occidente colectivo. Me refiero a la gente con conciencia, que se opone a la guerra, al imperialismo, a la colonización, a ese tipo de violencia estructural imperial. Creo que hay mucho más que se puede hacer en el núcleo del imperio. Y pienso que es un poco una salida fácil subirse al púlpito y decir, vosotros pelead entre vosotros, o algo así. Creo que es importante que la gente del Occidente imperial, que ha nacido con privilegios y que vive y se beneficia de esos privilegios, deje de decirles constantemente a otros países lo que tienen que hacer o cómo deben gobernarse. Dejémosles tomar sus propias decisiones. Y creo que lo importante es centrarnos en lo que podemos hacer desde dentro del propio monstruo. Sabes, la cuestión es, ¿dónde podemos construir poder colectivo y crear una presión real sobre los órganos de violencia, destrucción y opresión? Creo que esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué está haciendo el resto del mundo? ¿Qué está haciendo el sur global? Creo que están haciendo lo mejor que pueden. Están intentando construir un sistema alternativo. Va a ser un proceso largo y lento. La estructura actual en la que vivimos se ha construido durante más de 500 años. No se va a desmantelar de la noche a la mañana, y no se va a desmantelar usando las herramientas del amo, como algunos de los que viven en la casa del amo siguen gritando que se haga. Tiene que ser un sistema diferente. Ya existen estructuras en marcha. Como dije, el paso del poder naval al poder terrestre supone pasar de una lógica de suma cero a una de beneficio mutuo. Son distintos tipos de iniciativas globales, distintos sistemas de pago, compensación y transacción. La iniciativa de seguridad global, que defiende una seguridad mutua e indivisible. La iniciativa de gobernanza global. La iniciativa de desarrollo global, que apuesta por un desarrollo en el que todos ganen. Y la iniciativa de civilización global, que sostiene que todas las culturas son iguales y merecen el mismo trato y las mismas oportunidades de desarrollo. Todo esto forma parte de un rompecabezas mucho más grande que se está construyendo ahora mismo. Y creo que, si uno quiere criticar estas cosas, al menos debería entender lo que está ocurriendo, en lugar de reaccionar de forma automática desde una mentalidad muy etnocéntrica, muy occidental, y con un enfoque capitalista e imperialista. Creo que eso no ayuda, pero al final entendemos que están ocurriendo cambios tectónicos. No van a pasar de la noche a la mañana, no todo va a cambiar de golpe. Va a ser un proceso largo, lento y doloroso, y no habrá una gratificación inmediata. Pero sí, hay transformaciones enormes y profundas. Como se suele decir, a veces el cambio no se ve en un siglo, o quizá ni siquiera en medio milenio, pero están ocurriendo transformaciones fundamentales. En parte se puede ver en que, en la medida en que el trabajo es el metabolismo de la economía, está pasando de un punto anabólico a un proceso catabólico. Eso es precisamente lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos.
Y entonces, ese proceso catabólico, ¿cómo se va a gestionar? ¿Cómo se va a afrontar? Is how is that going to be managed? How is that going to be dealt with? I think that has to be understood as the rest Creo que eso hay que of the entenderlo en el contexto de cómo el resto del sur global sigue desarrollándose y tejiendo sus propias conexiones. Pero, mientras tanto, creo que nuestra tarea, si vivimos en el núcleo occidental, es evitar que los gobiernos occidentales sigan escalando hacia la guerra, sigan dañando el planeta o sigan creando riesgos intolerables, incluidos los nucleares, contra el resto del mundo. Que en esencia, está intentando construir un sistema alternativo que podría funcionar mejor. Pero, como mínimo, tenemos que darle la oportunidad de demostrarse o refutarse a sí mismo, en lugar de criticarlo solo porque no encaja con nuestros ideales imaginados de lo que creemos que el sur global debería estar haciendo a nuestro antojo o bajo nuestras órdenes. at our command or whim. Yeah. Very well said, everyone. That Sí, marks muy the, bien dicho. close of the show. I wanna make sure Bueno, con esto llegamos al final del programa. thank KJ Quiero by, asegurarme de que le deis las gracias a Kagota dándole al botón de me gusta para que la conversación llegue a más gente. Muchísimas gracias a Farsanadim por el super chat, de verdad lo aprecio. Gracias también a todos los moderadores, a los miembros y a todos los que habéis participado en el chat. Moderadores, gracias por vuestro trabajo y vuestro tiempo. Pero atención, mañana volveré a la 1 de la tarde, hora del este, con un nuevo invitado, Ehsan Sarfini Had. Estará con nosotros desde Irán, así que no os lo perdáis. Y hoy, quiero recordaros que mis amigos de DD Geopolitics harán una retransmisión en directo más tarde, a las 4 de la tarde, hora del este. Podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Así que apuntadlo, 4 de la tarde, hora del este, DD Geopolitics. Estarán en directo continuando la conversación de hoy. KJ, ¿alguna palabra final antes de que nos despidamos? KJ, any final words before we head out of here? No, but remember, everybody has a part to No, play. pero recuerda, todos tenemos un papel que desempeñar. Parte de nuestro trabajo es pensar de forma crítica, no dejarnos hipnotizar ni engañar por la propaganda, que es constante y está por todas partes. Y también, sí, apoyar canales como el tuyo. Y un gran saludo a DD Geopolitics. Están haciendo un trabajo excelente. Apoyad a vuestros medios independientes y fomentad el pensamiento crítico y las voces independientes. Critical thinking and independent voices. Yes. Sí, exacto. Estupendo. Muy bien, a todos, nos vemos mañana a la 1 de la tarde, hora del este, el 29 de junio. Hasta entonces, adiós. Then.